porque así se traduce iglesia, reunión de los santos, reunión de los escogidos, reunión de las personas que fueron llamadas de afuera hacia adentro. Ustedes han venido a ser parte de la iglesia y son parte de la iglesia. Ustedes son parte de esa nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. ¿De dónde fuimos llamados? De las tinieblas. ¿A dónde fuimos llamados? A la luz. ¿Y qué vamos a hacer con esa luz? La vamos a proclamar, la vamos a predicar. Vamos a reflejar a través de nosotros que somos esa luz. En medio de un mundo de tinieblas y de oscuridad, donde la maldad se ha acrecentado, estamos llamados a defender, como a resplandecer como antorchas. Amén. Entonces, en la mañana hablábamos sobre un tema de cómo a veces las decisiones equivocadas, los errores que hemos cometido destruyen a veces toda una generación después de nosotros. Se lo voy a volver a repetir para que me entiendan. Cada decisión que tomamos, la tomamos no solamente para nosotros, la tomamos para nuestras generaciones que vendrán después de nosotros. Porque tus decisiones pueden afectar tu vida futura, tu generación también, a las personas que vivan contigo, a tus hijos, a tus nietos y a tus tataranietos. Porque las malas decisiones traen como consecuencia muchas veces destrucción. ¿Entendió hoy? ¿Entendieron? Porque este mensaje y esta enseñanza le va a ayudar a ustedes a poder predicar a otras personas. Cuando usted los vea sufriendo, quejándose de su situación y de la vida que llevaron, entonces usted les va a decir a ellos que Dios no nos trajo a este mundo para sufrir. Dios no permitió que yo naciera para sufrir. Yo no vine a este mundo para sufrir. Nosotros tomamos decisiones. Y Dios nos dio su palabra a fin de que si la obedecemos, todo nos iría bien. ¿Se dan cuenta que no somos nosotros? Que no somos nosotros los que determinamos si esto es bueno o es malo. No, nosotros ni la humanidad determina lo que es bueno o es malo. ¿Quién determina lo que es bueno y es malo o es malo? Es Dios. Tú puedes tener tus propias opiniones. Tú puedes tener tus propias ideas, tus conceptos, tus pensamientos. Pero quien determina la verdad absoluta solamente es Dios a través de su palabra. Entiendan bien eso. Pero es lamentable ver hoy en día cómo esa nueva generación que se está levantando hoy, de jóvenes y jovencitos, que creen que ellos creen que sus opiniones valen más que
el buen consejo que Dios puede darles a través de su palabra. Si usted ve que hay jovencitos, jóvenes, aún personas adultas, que creen que sus opiniones valen más que los consejos de Dios, creen que sus conceptos, creen ellos que sus opiniones son mejores que lo que Dios dice en su palabra. Pero qué equivocados que están. Yo creo que usted y yo estábamos equivocados también, porque creíamos que nuestros pensamientos eran mejor que cualquier otro, que nuestros pensamientos eran perfectos y que no aceptábamos los pensamientos de otros, no aceptábamos quizás ni siquiera los consejos de papá o de mamá, como decíamos en la mañana. En la mañana decíamos que hay generación que maldice a sus padres. En la mañana hablábamos sobre una generación que maldice a sus padres. Una generación que no oye la instrucción de su padre y menosprecia la dirección de su madre. Eso hablamos en la mañana. Y quiero decirle que la juventud de hoy ha entrado en un tiempo de envanecimiento, de soberbia, al pensar que ellos tienen la razón en todo. Ellos quieren y creen tener la razón en todo. Es por eso que esa nueva generación que tenemos hoy levantándose, lo único que con sus conceptos y sus actitudes están sembrando para el futuro una generación quizás extraviada, peor que ellos. Porque si esa generación de jóvenes que tenemos hoy están pensando que ellos tienen la razón, ¿qué creen que esos jóvenes sembrarán algún día en el corazón de sus hijos? ¿Qué creen ustedes que esa nueva generación va a sembrar si no conocen a Dios, si no tienen temor de Dios? La pregunta es, ¿cómo serán sus hijos? ¿Cómo llegarán a ser sus nietos de ellos? ¿Y cómo estarán nuestras ciudades y nuestros países cuando tengamos gobernantes que nacen de hogares donde no se sembró la semilla de la palabra, donde no hubieron corazones rendidos a los pies de Cristo? Por eso es que se nos demanda a nosotros mucho orar por la juventud. Esta mañana tuvimos varios jóvenes aquí y me gocé por tener a los jóvenes, porque el mensaje de esta mañana fue: honra a tu padre y a tu madre. El mensaje de esta mañana fue: oye la instrucción de tu padre, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Y quiero decirles y repetirles otra vez de que las malas decisiones o te destruyen a ti o destruyen también tu generación, las personas que vienen después de ti, tus hijos, tus nietos, aparte de uno mismo, porque tomó malas decisiones. La mañana decíamos que Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan bueno que nos ha perdonado nuestro pasado, ¿cierto? Dios ha sido tan bueno que nos ha perdonado. ¿Cuántas veces hemos tenido conceptos propios pensando que somos mejores que Dios? Y hay una generación hoy en día que piensa que sus caminos son más altos que los caminos de Dios. Hoy día hay una generación que cree que sus pensamientos son mejores que los consejos aún de sus padres y de Dios. Es por eso que hoy día vemos jóvenes en drogas,
corrupción, en la cárcel, en la delincuencia, en el sicariato. Resultado de una generación que no supo escuchar el mensaje, el buen mensaje, el buen consejo de Dios. Ustedes que están aquí esta noche, son los instrumentos que Dios necesita para extender su misericordia a muchos jóvenes, a fin de que ellos no cometan los errores que nosotros hemos cometido. Amén. Dios ya perdonó nuestro pasado, pero nosotros somos responsables. Nosotros que conocemos y tenemos la verdad en nuestras manos, se nos demanda predicar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a los jóvenes, a los adolescentes, a los ancianos, a las familias. Amén. Es cierto que estamos viendo una generación perdida, extraviada, porque son generaciones, son jóvenes que nacieron en un hogar donde papá no estuvo, mamá no estuvo, o solamente estuvo papá y mamá nunca estuvo, o solamente estuvo mamá, pero papá nunca estuvo en casa. Son la generación de hoy, esa generación que se ha perdido, de jóvenes que quizás crecieron en un hogar de un padre irresponsable, que no conocía su función como padre, y la madre y la mujer no conocía su función de madre. Jóvenes que crecieron renegados, resentidos, dolidos, porque muchos de ellos no recibieron lo que hubieran querido tener. Quizás un mejor hogar, una mejor familia. O quizás hubieran deseado nacer en un hogar donde todo lo hubieran tenido. Una generación de jóvenes resentidos con sus padres, quizás diciendo, me hubiera gustado nacer en un hogar donde mis padres hubieran sido ricos, o que tuvieran posesiones, herencias, casas. ¿Me entienden? Y eso no es correcto. Porque al decir eso, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Dios no se agrada de ese tipo de pensamientos. Tú naciste en el hogar donde tú tenías que nacer. Yo creo que si tú hubieras nacido en un hogar de ricos, no hubieras conocido la verdad. No hubieras conocido la verdad. Si tú te fijas, la mayoría de las iglesias cristianas están colmadas de personas, la mayoría que viven con situaciones, con problemas, con dificultades, ya sea desahuciados por la ciencia médica, con enfermedades, con problemas en el matrimonio, con problemas en la familia, con los hijos. La mayoría han venido a los pies de Cristo porque gente que ha estado sufriendo. Pero Dios a nosotros nos ha sanado. Nos ha sanado físicamente y nos ha sanado las heridas que arrastrábamos del pasado. Hoy podemos servir al Señor, deleitarnos en el Señor y orar por nuestros nietos, orar por nuestros hijos, para que ellos no corran la misma suerte que quizás en el pasado, por causa de nuestra ignorancia, no conocíamos la palabra, lamentablemente nos fue mal. Y yo tengo que darle gracias a Dios porque tuve 21 años de edad cuando vine a los pies de Cristo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de
Proverbios capítulo 30. ¿Me encontró? Dulce, trae mi lente, Proverbios capítulo 30, versículo 12. Gloria a Dios. Hay generación, lea conmigo, hay generación limpia en su propia opinión. Te voy a leer de otra manera. Hoy en día hay una generación que se cree limpia en su propia opinión, en sus propios consejos. ¿Me va entendiendo? Yo quiero ser muy detallado en lo que voy a enseñarles para que me entiendan y me comprendan bien cuál es el mensaje de esta noche. Hay una multitud de jóvenes que en su mayoría creen, como dice aquí, una generación que se cree limpia en sus propios consejos. Ellos dicen, pero nosotros no hemos hecho mal a nadie. Pero sigue diciendo luego, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay jóvenes que tú le entregas un tratado, un folleto con la palabra de Dios, y la van a desdibujar, van a arrugar el folleto y la van a tirar. ¿Sí o no? ¿Algún día una vez usted entregó un folleto y vio que esa persona tiró el folleto? ¿Lo tiró? ¿Lo vio usted? ¿Le pasó a usted o no? ¿No le pasó? A mí sí, más de una vez. El otro día salimos a evangelizar aquí en el mercado y José también entregaba folletos con nosotros. Y José, primera vez que salía con nosotros a evangelizar, y él estaba entregando folletos. Y un joven que caminaba así todo soberbio recibió el folleto, porque quizás pensó que era un volanteo de cualquier negocio. Lo leyó, lo arrugó en su mano y lo tiró. Lo tiró. Y José vio eso. Y José se puso triste. Y se puso triste José. ¿Conocen a José? Muchacho que está aquí tocando el piano. José estaba triste. Agachó su cabeza y se acercó a mí. Me miró. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, José? Tiró el folleto. ¿Así? Eso lo vamos a ver. Una generación que cree que no necesita de Dios. Porque se creen sabios en sus propias opiniones. Ellos creen que por tener un estudio, una profesión, una habilidad, un talento, se creen mejores que los demás y que no necesitan de Dios. Ellos creen que basta ellos para alcanzar lo que quieren en la vida, para alcanzar lo que desean en la vida. Amén. Yo les estoy enseñando esto para que ustedes puedan hablarle a otras personas. Para que ustedes puedan hablarle a otras personas. Porque hay gente que no entiende por qué los jóvenes tienen ciertos comportamientos raros. Hay gente que se pregunta, ay, no sé por qué mi hijo es así. Ay, no sé por qué los jóvenes de hoy son así. Usted ya tiene un entendimiento claro de por qué los jóvenes actúan de esa manera. Lamentablemente en muchos hogares,
cuando los niños nacen, los padres nunca les instruyeron en el camino de la verdad. Amén. Por eso qué importante es instruir al niño en su camino, al joven en su camino, para que cuando sea grandecito, no se aparte de Dios, no se aparte del buen camino y del buen consejo que tú le has dado. A su nombre, gloria. Entonces, seguimos ahí. Estamos en Proverbios 32. Hay una generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Ven? Es una generación que el versículo 13, mira lo que dice el versículo 13, mira lo que dice el 13. Hay generación cuyos ojos son ¿qué? ¿Cómo son los ojos? Y que sus ojos están levantados en alto. ¿Qué les da a entender esa actitud de ojos altivos y párpados levantados? ¿De qué les tienen una idea? Jóvenes soberbios, jóvenes altivos. Y uno se pregunta, ¿y de qué se glorían ellos? Ellos creen que porque saben manejar un celular más que ya los adultos de esta generación o de la generación pasada, ellos creen que porque saben manejar quizás las redes sociales, ¿me entienden? Las aplicaciones, a veces hasta menosprecian a sus padres. Tratan a veces de ignorantes a sus padres. Una generación altiva, soberbia. Una generación orgullosa de jóvenes que hoy en día, lamentablemente, por cuanto ellos desecharon el consejo de Dios, ellos creyeron que sus consejos y sus opiniones de ellos son mejores que la de sus padres y mejor que de Dios. Por eso que ellos dicen, no necesito ir a una congregación, no necesito leer la Biblia, yo no necesito estar metido allí. En otras palabras, ellos te están diciendo, yo mismo soy, yo puedo lograr realizar en la vida sin la necesidad de Dios. Claro que sí. Un joven que no congrega, una persona que no viene a la iglesia, puede realizarse y llegar a hacer lo que él quiere hacerse. ¿Sí? Claro que sí. ¿A base de qué? A base de mucho esfuerzo, a base de mucho trabajo y a base de mucho estudio. ¿Me entiendes? Pero la pregunta es, ¿de qué le sirve al hombre lograr alcanzar, ser lo que quiere ser en esta tierra y al final pierde su alma? No es malo estudiar, no es malo trabajar. Porque es bueno estudiar, trabajar y realizarse en la vida. Pero alejados de Dios, después de morir, solo nos espera un lugar de tormento. Amén. Tú puedes vivir aquí en la tierra y lograr ser, alcanzar, tener lo que tú quieres. Pero si dejas a un lado a Dios, podrás disfrutar en esta tierra. Podrás gozar temporalmente en esta tierra. Pero después de morir, solamente hay dos lugares a donde podremos ir. Y usted lo sabe perfectamente.
Por eso que los jóvenes de hoy los vemos así, altivos, soberbios, orgullosos, que creen que saben más que los viejos. Alabado sea Dios. Por eso que esa actitud de ellos, piense un poquito, ¿qué tipo de hijos van a tener esos jóvenes si no se arrepienten y si no se convierten al Señor? ¿Qué tipo de hijos? ¿Qué tipo de padres algún día serán ellos? ¿Cómo serán sus hijos si ellos actúan de una forma independiente de Dios? ¿Cómo creen que serán sus hijos? ¿Qué le van a enseñar ellos a sus hijos? Las mismas ideas, los mismos conceptos que ellos tienen. Qué triste será ver a una generación que nazca en un hogar de un joven que despreció a Dios, que le dio las espaldas a Dios. ¿Cuál será el resultado en el futuro? Y en la mañana les decía, he tenido la oportunidad de estar en Maranguita, en la cárcel para menores, y he entrado 2 veces, me acuerdo, allí, por causa de mi trabajo. He entrado a Sarita Colonia, a la cárcel también. Hay jóvenes de 18 años, con 8 años de cárcel, 20 años de cárcel, una juventud destruida, toda una vida destruida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desecharon también el buen consejo de sus padres y el buen consejo de Dios. Uno no quiere el fracaso de los jóvenes, uno no quiere el fracaso de sus hijos, pero si ellos no quieren recibir el buen consejo de Dios y el buen consejo de sus padres, no hay más vuelta que dar. Ellos son dueños y responsables de sus propias consecuencias. Alabado sea Dios. Nosotros somos demandados a predicar y a anunciar el Evangelio y a advertirles a ellos. Porque ellos creen que todo el tiempo van a permanecer jóvenes. Ellos creen que para ellos la edad no va a pasar. Ellos cuando están en plena juventud de 17, 20 años creen que van a vivir así, jóvenes eternamente. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Bien. Por eso es que en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5, abra su Biblia. Génesis 3, del 4 al 5. ¿Lo tienen? Génesis 3, del 4 al 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira lo que me dice: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Tú sabías que hoy en día hay gente que le da más valor a los conceptos, a las opiniones morales de los hombres, más que darle importancia al consejo de Dios? ¿Sabe usted de eso? Hay personas que le dan más valor
a lo moral que a la verdad que es Cristo, a su palabra. Por supuesto que hay valores que usted y yo estamos llamados a practicarlo, pero los valores no pueden ser más que el concepto, que la palabra de Dios. No pueden ser más que la verdad. ¿Amén? No pueden. Tus opiniones no pueden ser mejor que las opiniones de Dios. Tus consejos, para que sean como el consejo de Dios, tienes que hablar como Dios habla. Tienes que aconsejar como Dios aconseja. Alabado sea Dios. Entonces, esa generación le da más importancia a las opiniones, a las éticas de gente, no importando cómo lo expresen ellos. De repente una persona inmoral es entrevistada en un canal de televisión. Quizás están entrevistando a una persona que vive en inmoralidad sexual y de pronto le hacen una pregunta: ¿qué concepto tiene sobre la relación matrimonial? ¿Qué concepto cree usted que un hombre que vive en inmoralidad sexual puede dar con relación a la relación matrimonial? ¿Qué puede decir ese hombre? Quizás pueda hablar ciertas cosas moralmente, pero la pregunta es, si él como persona no está viviendo dentro del concepto y los lineamientos de la palabra de Dios, ¿qué peso, qué valor, qué autoridad puede tener él para dar un concepto con relación a las relaciones matrimoniales? Si es un inmoral, si es alguien que practica la inmoralidad sexual, o una persona que está practicando la estafa, un estafador. ¿Qué puedes esperar de un estafador? ¿Qué puedes esperar de un mentiroso? ¿Qué puedes esperar de una persona que está viviendo a espaldas de Dios? Tú lo escuchas opinar, dar consejos. Es igual que los jóvenes hoy en día. Ellos creen que no necesitan de Dios. Y hay gente quizás en las iglesias que creen que están en la iglesia porque ellos fueron los que pusieron de su parte para venir a la iglesia. Mas no es así. Mas Dios tuvo misericordia de nosotros para que usted y yo estuviéramos aquí en esta noche. Y todos los hermanos que se congregan aquí. Es la misericordia de Dios que nos atrae hacia Él. Mira lo que le dijo la serpiente. Ustedes ven que la serpiente le dijo a Eva, porque acuérdense que en el versículo 2, vamos a leer el versículo 1, pero la serpiente era astuta, pues diablo es astuto, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: así que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente. Mira lo que la mujer le dice a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. ¿Saben? Ellos desobedecieron al comer del fruto del cual Dios les dijo:
que no comieron. Cuando ellos desobedecieron, vino y entró el pecado. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte física, y trajo como consecuencia la muerte espiritual. Por eso que la serpiente le dice en el versículo 4, mentira, mentira, le dice a la mujer, mentira, no vas a morir. Fíjese cómo viene Satanás. Fíjese pues bien cómo viene Satanás a meterte una idea mentirosa en contra de lo que ya Dios te dijo que no hagas. ¿Entendió? Si Dios te dice no robes, pero viene Satanás y te dice, si no tiene nada de malo, que robes, hazlo. Al fin y al cabo mañana te arrepientes y vuelves a Dios. ¿Te dan cuenta cómo trabaja el diablo? ¿Y ustedes cómo creen que Satanás trabaja en los jóvenes? ¿Cómo creen ustedes que Satanás trabaja en el corazón de los jóvenes? ¿Cómo? Viene así viene. Mentira. Desobedece a tus padres. No obedezcas a tu padre. Volviéndolos a los jóvenes rebeldes, hasta que los jóvenes se levantan y van a tratar aún de destruir a sus padres, de rebelarse contra sus padres, para que los jóvenes se destruyan y se vayan de casa y se aparten de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de nosotros como adultos, que tenemos que estar orando por los jóvenes? A su nombre y gloria. No solamente por tus hijos, ora por los jóvenes que se congregan aquí. Ora por los jóvenes que no conoces y que están allá afuera por las calles. Ora a Dios para siempre. Amén. Mira lo que seréis como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Por eso es que hoy en día hay personas que a lo bueno le dicen, ¿qué le dicen, Julia? A lo bueno, ¿qué le dicen? Mal. ¿Te das cuenta? Brenda, jóvenes, ¿pero qué de malo tiene, pastor? ¿Pero qué de malo tiene? Si no tiene nada de malo lo que voy a hacer. ¿Ah? ¿Pero qué de malo tiene que me vaya para tal lugar? Por eso es que ellos no conocen a Dios y toman opiniones y que creen que sus opiniones son mejores que las opiniones de Dios. Y la Biblia que dice que hay caminos que al hombre me parece, y su final ¿qué es? Muerte. Es separación de Dios. Por eso es que hoy en día vemos jóvenes fracasados. Su nombre será gloria. Bien. Continuamos. Se ha venido el nombre de Jesús. Estamos ahí donde hemos leído en el capítulo 3, en el versículo 4 y 5. Acuérdense que Satanás es padre de toda mentira. Él vino a mentir, a engañar. ¿Entiendan? Él vino a mentir, a engañar. Por eso es que las multitudes y toda la humanidad es engañada. ¿Por qué es engañada? Porque se han alejado de Dios. Satanás les hace creer a ellos que sus opiniones son mejores que las de Dios. Satanás les hace creer a ellos que sus opiniones son mejores que los consejos de Dios.
como decíamos esta mañana, nunca llegaron a ser jóvenes porque murieron a temprana edad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desobedecieron el consejo de sus padres. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Desde el principio de la humanidad, Dios siempre quiso que al hombre le vaya bien. Dios no es injusto. Dios para mí es el mejor Padre, justo y verdadero. Un padre aquí en la tierra te puede decir y te puede aconsejar algo que tú no debes hacer. Pero de pronto te das cuenta que tu mismo papá que te aconsejó que no debes hacer aquello que es malo, de pronto lo ves a tu papá haciendo lo mismo que él te dijo que no hicieras. ¿Y por qué? Porque el hombre se alejó de Dios. En el huerto del Edén, Dios puso a Adán y puso a Eva. ¿Para que sufran? No. Para que todo les vaya bien. Pero fueron ellos los que decidieron desobedecer a Dios. No escucharon el consejo de Dios. Es por eso que cuando desobedecen, Adán y Eva son echados del huerto del Edén. Son echados de la presencia de Dios. Dios les dijo, de hoy en adelante van a trabajar la tierra, van a sembrar, van a labrar la tierra, la van a cuidar, y ustedes van a comer trabajando. Porque en el huerto todo lo tenían, no les faltaba nada. Pero cuando Dios los sacó de su presencia, ¿qué tenía que hacer Adán? Trabajar para comer. A su nombre, gloria a Dios. Entonces, hoy en día, como decíamos, los jóvenes de hoy creen que no necesitan el consejo de Dios, porque creen que son más sabios que Dios. ¿Me entienden? No escuchan muchas veces el consejo, ya sea de papá, peor de Dios, cuando Dios siempre quiso que tú y yo seamos felices. O tú naciste para sufrir en la vida. No naciste para sufrir. Tú no naciste para sufrir. En la mañana decíamos que nuestros padres, ni siquiera nuestros padres, tienen la culpa de nuestro sufrimiento. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces tus padres no tuvieron la oportunidad que tú la tienes ahorita en este momento, de escuchar un buen consejo para tener hijos saludables y que tú como hijo o como hija no cometas los errores que tus padres cometieron. Nadie desea el mal de nadie. Cada uno de nosotros elegimos con nuestras decisiones un futuro bonito o un futuro horrible. ¿Dónde está el consejo de Dios, hijo? En la Biblia. Ahí está el consejo de Dios. Es como que Dios te dice, toma mi palabra. ¿Lo aceptas o lo desechas?